Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer el capítulo 10, del 1 al 6. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 1 al 6. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Juan 10, del 1 al 6 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. Pongámonos de pie, hermano, vamos a orar para comenzar. Alabado sea el nombre del Señor. Padre Todopoderoso, bendecimos tu nombre. Mi Dios, mi Rey de Gloria, es un gusto estar en tu casa esta tarde de hoy, Padre amado. Padre amado, es bueno cantar tus alabanzas. Padre amado, es bueno escuchar la palabra. Es bueno estar en comunión unos con otros, con los hermanos. Padre amado, bendito, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque yo soy un gran pecador, Señor, y por tu amor, por tu gracia, por la sangre de Cristo, usted me ha limpiado, Señor. Y usted ha limpiado a todos los hermanos aquí presentes también, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque por gracia hemos sido salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Alabado sea tu nombre. Padre Santo, Todopoderoso, ponemos, Señor, esta palabra delante de ti, esta tarde de hoy. Mi Señor, que sea una palabra de bendición para los hermanos, que sea una palabra de edificación. Padre, que tu nombre sea glorificado, Padre, en medio de tu pueblo. Así es, Señor. Padre, nosotros recibimos esa bendición que tú tienes esta tarde de hoy para nosotros a través de tu palabra. Y en el nombre de nuestro Señor Jesús, la iglesia dice amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Estamos ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Hemos leído allí los versículos del 1 al 6. Esa es la parábola del redil, hermano. La parábola del redil. Entonces, mi hermano, para ubicar un poco allí el contexto, hermano, de esta parábola, ¿cuál era la situación allí? Mi hermano, esto viene de Juan 9. Si usted retrocede un capítulo, hermano, atrás, usted va a ver que el Señor Jesús había sanado a un ciego. ¿Recuerda esa parte? A un ciego de nacimiento. ¿Recuerdan? Y entonces este ciego lo que decía, hermano, una cosa es lo que yo sé. Yo lo único que sé es que antes yo era ciego, pero yo ahora puedo ver. Hermano, y en una situación normal, con un corazón dispuesto a alabar el nombre del Señor, hermano, los fariseos hubieran glorificado el nombre de Dios. Los fariseos hubieran dado gracias por la vida de este ciego, hubiesen entendido que este era un gran milagro de parte del Señor. Pero en vez de glorificar el nombre de Dios, en vez de alegrarse, lo que hicieron fue ir en contra de Jesucristo de Nazaret. Fue criticar, fue ir en contra de ese ciego, fue ir en
en contra de todo el milagro. ¿Me entiende, hermano, cuál era la situación? Entonces, dicho todo esto del capítulo 9, entonces el Señor Cristo Jesús, Él comienza a hablarle a estos hombres perversos en parábola. Era una forma que el Señor tenía de compartir la palabra. Era una forma que el Señor tenía de expresar sus ideas, de expresar lo que el Padre le daba a Él. Aleluya. Entonces aquí le está dando una parábola que es la parábola del redil, la parábola de las ovejas. Gloria a su nombre. Entonces aquí dice el Señor, dice el versículo 1, dice Juan 10, versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es el ladrón y el salteador. Luego dice: más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces ahí versículo 1 y 2, hermano, él hace una diferencia. Hace una diferencia entre dos tipos de personas. Entre el que él llama el ladrón o salteador y el que llama el pastor de las ovejas. Hermano, pero entienda esto de un punto de vista espiritual. Entienda, hermano, que aquí el Señor estaba hablando de un modo en que las ovejas era el pueblo de Israel, hermano. Era el pueblo de Israel. Entonces, esos hombres que él llamaba el ladrón y salteador, era esa gente mala que no le interesaba las ovejas de Dios, que no le interesaba el pueblo de Dios. Eso eran ellos, eso eran los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Pero entonces cuando Cristo Jesús habla, dice: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Estaba hablando de quién, estaba hablando de él mismo, hermano. Hacía referencia a sí mismo, porque Cristo Jesús decía: yo soy el buen pastor. Y más adelante lo vamos a ver. Si quiere adelantemos un poquito ahí, hermano. Juan 10, versículo 11, Cristo Jesús dice: yo soy el buen pastor. Hermano, ¿y qué característica tiene el buen pastor? El buen pastor, su vida da. ¿Por quién? Da por las ovejas. Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, dio su vida por nosotros. Aleluya. Aleluya. Luego versículo 14 vuelve a decir: yo soy el buen pastor. Estamos en Juan 10, 14, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y de eso vamos a hablar al rato, hermano. Vamos a hablar al rato, pero solo para explicar un poco mejor esa parte. Cuando el Señor hablaba acerca de esa parábola, de esa alegoría del buen pastor, estaba refiriéndose a él, estaba prácticamente comparando, hermano. Estaba comparando a los sacerdotes y escribas y fariseos con sí mismo. Por un lado estaban los escribas y los fariseos, los sacerdotes. Por aquí, por otro lado, estaba el Cristo Jesús, que eran dos cosas totalmente diferentes. Que los escribas y los fariseos era una persona de un corazón duro. Era una persona que solo quería el reconocimiento humano. Pero Cristo Jesús sí quería y estaba interesado por el alma y la salvación de su oveja y de su pueblo y de toda la humanidad. Alabado sea su nombre. Y si seguimos leyendo allí, hermano, en Juan 10, usted va a ver el versículo 6 que dice: esta alegoría les dijo Jesús. Esta alegoría le dijo Jesús, es decir, esta parábola le dijo Jesús a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes. Pero ellos, ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Ellos no entendieron qué era lo que les decía. Es decir, Cristo Jesús le explicó esto, se lo explicó en parábola. Pero esta gente, como uno dice coloquialmente, no entendió ni papa. Nada. No entendió nada. Entonces, ahí estaba. Este es más o menos el contexto, hermano, general de esta palabra.
el contexto general. Entonces, yo quisiera que volviéramos nuevamente allí al versículo 1. Dice, ¿verdad? El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ¿qué? Ladrón y salteador. Entonces, usted sabe que un redil, hermano, ¿verdad? El redil, pudiéramos decir que es como un vallado, un cercado, un corral, algo, ¿verdad? Donde la ovejita estaba allí, ¿verdad? Retenida. Y luego la palabra nos habla, ¿verdad? De que hay una manera de entrar a ese redil, a ese corral de las ovejas. Y la palabra dice, el que no entra por donde, por la puerta. Hay una forma de entrar y la forma es por la puerta. Es la manera, digamos, correcta. La manera correcta de entrar allí es por la puerta. Pero entonces, hermano, el que no entra por la puerta, el que va por otro lado, el que entra por otra parte, que dice la palabra que es, dice, es ladrón y salteador. Yo creo que la palabra ladrón, yo creo que todo el mundo la conocemos, pues, el significado. ¿Usted sabe qué significa salteador? Tal vez salteador no conocemos mucho esa palabra, no es común para uno, ¿verdad? Pero esa palabra, tal vez si yo le digo, bueno, salteador quiere decir bandido, bandolero, atracador, forajido. Es así, es más común, ¿verdad? El salteador viene a ser como imagínense ustedes, esos ladrones que uno ve en las películas que robaban a los viajeros que iban por medio del camino. Ese es un salteador. Entonces, asaltantes. Sí, asaltante de camino, bandolero, atracador, en fin. Entonces, dice la palabra, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es él. Es un ladrón y es un salteador. Hermano, Cristo Jesús le hablaba a la gente en parábola, digamos, en un lenguaje sencillo. El Señor nunca fue su intención tener una ínfula de que era un hombre muy inteligente, impresionar a los demás con su palabra. No, hermano, no. El Señor, todo lo contrario. El Señor quería presentar a toda la gente una palabra bien sencilla, una palabra que fuera bien fácil de comprender, sin palabrerío ahí, sin parafernalia, nada, hermano. Algo bien sencillo. Y entonces le hablaba de cosas de la vida diaria, de la época. Aquí le estaba hablando de las ovejitas, del ladrón de las ovejas. Pero detrás, hermano, de esa, digamos, de esa historia que le estaba contando, hay un trasfondo espiritual también. Hay un trasfondo espiritual, aleluya. Y entonces ese trasfondo espiritual aquí, el versículo 1, se refiere que, bueno, como decía hace un rato, las ovejitas del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, hermano, como actualmente había almas valiosas para Cristo. En la calle, hermano, en la calle, ahí en el mundo, hay muchas personas que no conocen al Señor, pero Cristo las ama. Y Cristo la está llamando, Cristo le está diciendo, venga a mí, venga, yo la amo, pero la gente no le quiere hacer caso, hermano. Pero el Señor está interesado en la salvación de todos. Y aquí el Señor Cristo Jesús en esta parábola estaba hablando de la salvación de su pueblo, del pueblo de Israel, de todas las personas. Entonces Él decía, mire, si usted quiere llegar a ese pueblo, si usted quiere llegar a esa ovejita, si usted está interesado en la salvación de esa ovejita, de su alma, de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, usted no puede entrar al redil, usted no puede llegar a ella de la manera incorrecta. Usted no puede subir por otra parte, como dice la palabra, porque el que sube por otra parte, diferente de la puerta, ¿quién es? Es ladrón, es salteador. Y el ladrón, el salteador, no está interesado en la salvación, hermano, de la ovejita, no está interesado en la salvación del pueblo.
está interesado en sí mismo, tiene una agenda, tiene un interés oculto, pero no le importa la salvación de las almas, le interesa tal vez la plata, le interesa tal vez quiere sentirse popular, en fin, lo que sea, hermano, pero no está interesado en las ovejitas. Entonces, hermanos, así vemos estos jefes religiosos de la época, que era gente de mucho poder, gente que, si usted lee Mateo 23, hermanos, usted va a ver que el Señor, que Cristo Jesús le da con todo, los reprende, pero de una manera terrible, porque era gente que estaba interesada en la popularidad, en la posición, en las apariencias, etc. Aleluya. Y esa gente había llegado a su posición, esa gente había llegado a dirigir ahí. Eran sacerdotes, eran escribas, todo eso. ¿Por qué? Por conexiones, por lo que uno llama coloquialmente, no sé cómo le dicen en Colombia, en El Salvador, uno en Venezuela dice, tiene palanca. No sé si usted conoce esa expresión. Palanca es que tiene conexión, ¿verdad? Fulano encontró un trabajo allí, ¿cómo? Bueno, porque estaba palanqueado, tenía palanca allí. Entonces, esa gente llegó ahí por influencia, esa es la palabra, tal vez, hermano. Por influencia, tenía un conocido, el amigo del amigo, y ahí llegó. Hermano, pero en las cosas de Cristo no es así, hermano. En las cosas de Cristo no es que es el amigo. En la cosa de Cristo no es que yo soy el amigo de fulano, de sultano, que no, hermano. La cosa de Cristo es quién tiene el corazón dispuesto para servir al Señor. En la cosa de Cristo es quién quiere caminar con el Señor. Entonces toda esta gente, ellos eran el ladrón, ellos eran el salteador. Aleluya, ¿me entiende, hermano, lo que le quiero decir? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ese es el versículo 1. Versículo 2 dice: más, el que entra por la puerta, ¿quién es? El pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. El que está interesado en verdad por las ovejas. El que se interesa, hermano, por el alma de la persona. Ese entra por la puerta. Ese entra por la puerta. Ese hace las cosas correctamente. Ese entra por la puerta. Y el versículo Juan 17, ¿qué dice Jesús? De cierto os digo, ¿qué dice Cristo Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Ese pastor, esa persona que el Señor levanta para dirigir a su pueblo, ¿verdad? Si esa persona tiene que hacer lo correcto, tiene que pasar por la puerta, tiene que entrar por la puerta. Pero entonces, ¿quién es la puerta? La puerta es Cristo Jesús. Es decir, si usted el Señor lo ha levantado, usted tiene que hacer las cosas correctamente. Si el Señor lo ha levantado como pastor, usted tiene que predicar la palabra lo que es. Si el Señor lo ha levantado como pastor, usted no puede estar metiéndole el pajarito preñado a la gente en la cabeza, hermanos. Mentira. Cuento chino. Cosas que no son verdad, que va a llevar a la gente a la perdición. Tiene que predicar la palabra como es. Tiene que predicar el arrepentimiento. Tiene que predicar el perdón de los pecados, hermano. Tiene que predicar una palabra balanceada. ¿Qué quiere decir una palabra balanceada, hermano? Que la palabra de Dios así, a veces, de acuerdo a lo que la iglesia necesita, hermano, el Señor le va a dar una palabra de aliento. Y va a llegar un día que de repente estamos caídos en la iglesia. El Señor dice, bueno, gloria a Dios. Y el predicador que venga ese día, bueno, yo te amo. Y yo estoy contigo. Y el Señor lo levanta a uno. Pero va a llegar otro día, hermano, que es 180 grados, un giro. Entonces, ese día necesitamos ser reprendidos. Y ese día el Señor nos va a dar un jalón de oreja a todos. Y el predicador va a predicar duro.
Y el predicador entonces nos va a reprender a todos. ¿Usted me entiende, hermano? Esa es una palabra balanceada. Usted no va a predicar todos los domingos, yo te quiero, yo te amo, si todos somos felices. No, hermano, tiene que ser una palabra balanceada. Y por el otro lado, usted tampoco va a estar allí trayendo abajo a la iglesia todo el tiempo, tragedia y tristeza, todo. No, el Señor funciona de esa manera, algo balanceado, pues. ¿Me entiende? Pero el que el Señor levante como pastor para predicar la palabra, tiene que predicar una palabra bíblica conforme a la palabra de Dios. Tiene que manejar la iglesia sin amor al dinero, hermano. Tiene que manejar la iglesia sin estar con una pedidera de plata a la gente, hermano. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el diezmo, de eso se mantiene la iglesia, y uno tiene que diezmar todo. Ese es el deber de uno. Y mientras haya iglesia, uno tiene que diezmar, porque aquí se paga una renta y se paga todo. Aquí en Australia, bueno, de broma, aquí a uno por respirar le cobran. Uno paga en Australia por todo, hermano, todo. Entonces, quiero decir que hay cosas que pagar, pues, y eso incluye la iglesia también. Entonces, hay que usar el diezmo para ese fin. Pero no es bíblico estarle pidiendo plata a la gente todo el tiempo. Eso, al contrario, hermano, es hasta feo, desagradable. Pidiéndole plata y plata y plata a las ovejas, quitándole la lana a las ovejas. No, hermano, eso no es así. Entonces, volviendo aquí, versículo 2, 10:2, Juan 10:2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor de las ovejas, ese pastor que se preocupa, pues, por su pueblo. Amén. Entonces aquí, mi hermano, repito, la palabra muy claramente hace la diferencia. Por un lado está el salteador, el ladrón, pero por otro lado está el pastor de las ovejas. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, vamos a leer versículos 3 y 4. Versículo 3 dice: a este se refiere el pastor, ¿verdad? A este abre el portero, y las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su oveja llama por nombre y la saca. Y versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces aquí, mi hermano, la palabra sigue hablando, ¿verdad? De ese buen pastor, el pastor que se preocupa por las ovejas. Y dice: a ese buen pastor abre el portero. Abre el portero. Leyendo un poco en el comentario bíblico, dice precisamente eso, que la época de Cristo, cuando estaban las ovejitas en su corral ahí en el redil, tenía un portero. Había una persona que tenía ese oficio, que era el que abría la puerta de la oveja para que entrara o para que saliera. Entonces, a ese buen pastor abre la puerta el portero. Hermano, y para decir una cosa, pasa algo muy especial. Dice que de ese buen pastor, las ovejas, ¿qué? Las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y las saca. Entonces, hermano, ese buen pastor, el que se preocupa por las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y eso habla, hermano, de tener una relación, con su iglesia, con las ovejitas que tiene bajo su cuidado. Pero también habla, hermano, ya no solamente hablando de un pastor que se levanta para la iglesia, sino hablando ya del pastor de pastores, hablando de Cristo Jesús, hablando del Señor Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. También las ovejas, es decir, nosotros, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es decir, nosotros, hermanos, que nosotros como hijos de Dios,
Nosotros como hijos de Dios tenemos que oír su voz. Nosotros como hijos de Dios tenemos que oír la voz del Señor. Y si tenemos una relación con el Señor, entonces el Señor nos va a llamar por nuestro nombre. El Señor sabe quiénes somos. El Señor no tiene que conocer a todos por su nombre. La hermana Esperanza, el hermano Francisco, hermano Eric, todos los hermanos de la iglesia, el Señor nos conoce por nombre, ¿verdad? Entonces a este abre el portero, y entonces las ovejas, nosotros, la iglesia de Cristo, oímos su voz y Él nos llama por su nombre, hermano. Es decir, que nosotros debemos, como le digo, estar en sintonía con el Señor. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Hermano, nosotros tenemos que aprender a discernir lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios, como oveja de Cristo. Y ya dentro de un rato vamos a hablar de eso, de un discernimiento que el Señor nos da a su oveja, a sus hijos. ¿Por qué? Porque como dice allí, versículo 3, las ovejas oyen su voz. Uno tiene que oír la voz de Dios, hermano, y uno tiene que saber diferenciar qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Esa palabra que me está predicando es algo bíblico, o esa palabra que me está predicando es pura mentira. Ese hombre que está parado ahí al frente, ese es un gran mentiroso y me está cayendo a cuento allí. Entonces tenemos que saber, amén. Entonces dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es decir, que la ovejita va caminando, hermano. La ovejita va caminando, va caminando por fe, hermano. Hermano, una ovejita es un animal. Una ovejita es un animal que tiene una característica bien peculiar, hermano. Y esa característica es que es un animal muy frágil. Es un animal que necesita guianza. Es un animal que por sí solo no puede, se extravía, se pierde. Una vez, hermano, hace años ya, hace como 10 años sería eso. Mi hermano Alex predicaba también algo de esto, del pastor y las ovejas. Y mi hermano compartía una cosa que eso, digamos, sucedió realmente. Y era una historia de una ovejita que se perdió. Se perdió la ovejita, andaba por el bosque, se perdió la oveja y duró años perdida. Por la misericordia de Dios, otro animal no se la comió. Pero esa ovejita andaba, hermano, la encontraron 2-3 años después, llena de lana. Era una cosa cubierta, parecía una bolita así, llena de lana. Toda la cabeza, el cuerpo, todo, no, ya no podía ni caminar, hermano, del peso de la lana. Hasta que le encontraron, allí le encontró el dueño, dijo: he encontrado mi ovejita, y la trasquiló y le quitó todo el exceso de peso y todo eso. Pero ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Le quiero decir que es un animal muy frágil, que la oveja necesita guianza del pastor. Y así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros, los seres humanos. Usted cree y yo creo también a veces que nos sabemos todas más una, hermano. A veces creemos que nos las sabemos todas, que podemos caminar nosotros solos. Y resulta que no, hermano. Resulta que tenemos que caminar de la mano de Dios. Porque nos perdemos. Nos extraviamos. Vea el hijo pródigo, hermano. El hijo pródigo que creía que se sabía todas más una. Y entonces vino y lo perdió todo. Bueno, así somos nosotros. Así somos las ovejas de Dios. Entonces aquí la palabra, versículo 3 dice: las ovejas oyen su voz, y a su oveja llama por su nombre y las saca. Es decir, que las ovejas van detrás de su pastor. La oveja va detrás de su pastor, hermano, y así tiene que ser la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene que andar detrás de su pastor, y su pastor es Cristo. La iglesia de Dios tiene que andar detrás de Dios,
tiene que andar conforme a la palabra del Señor. Esa es como las ovejitas de Dios tienen que andar, como el pueblo de Dios tiene que andar. Aleluya. Entonces, hermano, le digo, primeramente, bueno, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y segundo, hermano, si usted está en una iglesia, nosotros estamos aquí en esta iglesia, por la misericordia de Dios, y el Señor, bueno, nos ha plantado aquí. Entonces, si estamos aquí, bueno, nosotros tenemos que dejarnos guiar, ¿verdad? En respeto y obediencia por el pastor. Y la palabra en Hebreo, hermano, 13:7 nos dice, Hebreo 13:7 dice, mira, acordado de vuestros pastores, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dice la palabra. Entonces, hermano, hermana, la palabra nos habla de eso, de primeramente, ¿verdad? Escuchar la voz de Dios, caminar con el Señor, y segundo, si estamos en una iglesia, sujetarnos en obediencia, ¿verdad? Y en temor de Dios al pastor que nos guía. Aleluya. Seguimos, hermano. Versículo 4 dice: entonces el buen pastor, cuando ha sacado fuera todas las propias, todas las ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, va el pastor, va delante de ellas, las ovejas le siguen a él. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor, conocen la voz de su pastor. La oveja conoce la voz de su pastor, primeramente la voz de Dios. Entonces, hermano, esto nos habla un poco aquí de que debemos tener una relación íntima con Dios. Debemos tener una relación con Dios. Una relación con Dios. Una cosa es, de repente, hermano, hermana, una cosa es, por ejemplo, saber quién es una persona. Otra cosa es, de repente, conocer un poquito a una persona. Otra cosa es tener una relación con esa persona. Tener una relación con esa persona. De pronto, yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Cuando yo conocí a Geraldine, mi esposa, yo la conocí un día en un curso. Nos mandaron a un curso allí. Y yo me senté al lado de ella y empecé a hacerle unos dibujitos en el cuaderno allí. Así la conocí. Decía como que ella estaba aquí y yo estaba a la izquierda de ella. Entonces yo me senté al lado de ella y empecé a hacer dibujitos allí. Y así comenzó todo. Haciendo dibujitos en un cuaderno, ¿no? Pero entonces ¿qué quería yo? Yo lo que quería era pasar tiempo con ella todo el tiempo, hermano. Y estábamos en ciudades diferentes. Yo estaba en una ciudad que es donde ella nació, se llama El Tigre, esa ciudad, en Venezuela. Y ella vivía en Maturín, otra ciudad, con mi suegra, con su mamá. Y yo salía los viernes en la tarde y me iba para allá, para Maturín. Y pasaba el fin de semana con ella, todo eso. Y el domingo me regresaba para allá, para El Tigre, para la otra ciudad. Y yo iba por el camino ya, y yo lo que rogaba era que ya sea viernes otra vez. Que ya sea viernes. Yo lo que quería era verla a ella otra vez. Yo pasar tiempo con ella. Entonces, así, hermano, es que usted construye una relación con la persona. ¿Usted me entiende lo que yo le quiero decir? ¿Cómo construye una relación? Bueno, usted construye una relación, hermano, pasando tiempo con esa persona. Y a medida que usted pasa más tiempo, usted conoce más esa persona y bueno, y le va gustando más o no le gusta, ¿verdad? Usted ve allí. Entonces, así tiene que ser con Dios también, hermano. Tiene que construir una relación íntima con Dios. Como decía hace rato, hermano, una cosa es que usted haya escuchado de una persona, una cosa que la conozca más o menos, otra cosa que tenga una relación con esa persona. Hay personas que ha escuchado de Dios.
Hay personas que de repente han escuchado, bueno, sí, Dios. Hay personas que de repente han escuchado algo de la Biblia. Hay personas que vienen a la iglesia de repente y conoce algo más o menos de Dios, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que tienen una relación con Dios. Hay otros hermanos que tienen esa relación con Dios, que camina con Dios, hermano. Que se levanta con Dios, que se acuesta con Dios, que ora, que lo busca, que lo ama. Hermano, y en ese último renglón, en esa última categoría, que tenemos que estar todos nosotros, hermano. No podemos ser, hermano, un cristiano del montón allí. Tenemos que ser de ese creyente que tiene una relación con Dios. Ese creyente que conoce a Dios. Así como ese ejemplo que yo ponía, cuando yo estaba de novio con mi esposa, que yo lo que quería era estar pegado de ella todo el tiempo allí, visitarla todos los días. Bueno, así tiene que ser el creyente con Dios. No, yo quiero estar con el Señor todos los días. Yo quiero leer la palabra todos los días. Yo quiero cantar alabanza todos los días. Yo quiero alabar a mi Señor todos los días. Aleluya. Entonces, ¿cómo uno logra eso, hermano? ¿Cómo uno logra una intimidad, una relación con el Señor? Primeramente, ¿qué? Primeramente uno lee la palabra, ¿verdad? Leyendo la palabra, hermano, si usted lee la palabra de Dios, usted va a encontrar allí cuál es el carácter de Dios, cuál es el corazón de Dios, qué le agrada a Dios, qué le desagrada. Todo lo que usted quiera saber de Dios está aquí en la palabra, hermano. Entonces, si usted quiere tener una relación íntima con Dios, quiere conocer al Señor, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Leer la palabra. Leer la palabra. Entonces, cuando yo conocí a mi esposa, no había un libro que me dijera todo. Aquí está la historia de Geraldine para que usted la lea. Y aquí está todo lo que a ella le gusta y todo. No había. Yo tuve que descubrir todo poquito a poco. Descubrir poquito a poco qué le gusta, qué no le gusta. Que por ejemplo, que ella no le gusta nada que tiene sultana, ¿no? Así la torta con sultana, eso, racing, no le gusta para nada. Por poner un ejemplo, algo pequeño. Pero si usted, hermano, quiere tener una relación con Dios, aquí está todo, hermano. Aquí está todo, aquí está en esta palabra, aquí está cómo agradar a Dios. Si usted lo quiere agradar, lo que le agrada, lo que le desagrada al Señor, lo que no le gusta, cómo es la relación con el Señor, todo eso aquí está, hermano, aquí está en la palabra. Lo que yo le decía, yo quería pasar todo el tiempo con mi novia, ahora mi esposa. Bueno, así igualmente usted tiene que pasar tiempo con el Señor. Usted tiene que pasar tiempo con el Señor. Hermano, hay uno como ser humano, uno como persona, uno hay, como le digo, como varias, como le explico, uno tiene como varios roles en la vida. Le explico mejor, bueno, de repente, así me entiende. Mire, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy papá. Pero así como soy papá, soy hijo también. ¿Verdad? Entonces, yo me relaciono con mis hijos de una manera. Con mi mamá yo me relaciono de otra manera. Pero también soy esposo, me relaciono con mi esposa de otra manera. Pero en mi trabajo yo tengo una posición también. Entonces tengo un cargo allí y en mi trabajo me relaciono de otra manera también. Aquí en la iglesia tengo otro rol. ¿Verdad? Entonces así cada uno de nosotros tiene distintos roles en su vida, hermano. Y tiene que cumplirlo, hermano, y tiene que hacerlo bien en todo. Tiene que hacerlo bien en todo. No vale que usted sea un gran hijo y ayude a su mamá, pero sea un mal esposo o un mal padre. Todos esos roles tiene que hacerlo bien en todo. ¿Me explico? Entonces, hermano, otro rol más que usted tiene que cumplir es el rol de creyente, el rol de hijo de Dios.
Entonces, así como usted le cumple al jefe en el trabajo, como usted le cumple a su mamá, le cumple a los hijos, le cumple a la esposa, a todo, tiene que cumplirle a Dios también. Y es su deber como cristiano, como hijo de Dios, pasar tiempo con el Señor. Es su deber como cristiano, como hijo de Dios, pasar tiempo a solas con el Señor, a hablar con el Señor. Hablar con el Señor. Y eso es ¿cómo? Eso es orando, hermano. Tiene que orar con el Señor, hermano. Tiene que orar con el Señor. Es bueno, mire, hermano, yo le digo algo, es bueno levantarse en la mañana y orarle al Señor. A veces no es fácil, hermano. A veces no es fácil. A veces el cansancio es tal que uno lo vence. Pero es bueno pararse en la mañana temprano y la primicia del día. ¿Usted recuerda la primicia? Lo mejor, lo primero para el Señor. Esa es la primicia del día para el Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces es bueno entregarle el tiempo al Señor. El primer tiempo del día. Es bueno cantarle alabanza al Señor. Es bueno, hermano, todo lo que usted vaya a hacer, cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Si usted va a hacer un trabajo o algo, usted se lo pone al Señor. Padre, acompáñenme. Padre, yo voy a iniciar tal y tal cosa, si sea una cosita pequeñita, mire, yo lo pongo delante de usted, aleluya, para que me bendiga. Entonces así, hermano, usted va construyendo esa relación íntima con el Señor. ¿Me sigue? ¿Me entiende? Aleluya. Aleluya. Entonces así vamos construyendo esa relación con el Señor. Hermano, a veces estas cosas usted le dice a alguien del mundo eso y le va a decir, no, usted está loco, ese está loco. ¿Cómo que usted habla con Dios? ¿Cómo que usted oye la voz de Dios? Usted como que está medio loco. ¿Por qué? Porque el mundo, hermano, no entiende esas cosas. Las cosas que uno vive en Cristo para el mundo es locura, dice la palabra de Dios. Es locura, pero uno discierne todas esas cosas espiritualmente. Uno discierne todas esas cosas espiritualmente. Y aquí, volviendo, hermano, al versículo 4, dice, ¿verdad? Que dice la palabra que las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Entonces, como decía hace un rato, hermano, parte también de ese caminar con el Señor es el discernimiento que uno debe tener. El discernimiento de uno saber si algo viene de Dios, si algo no viene de Dios. Esto está bien, esto está mal. Fíjese, por ejemplo, hermano, yo quisiera que me acompañara ahí a Hebreos 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Hebreos 5, 14, gloria a Dios, lo tenemos. Dice la palabra de Dios, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Del bien y del mal. Entonces aquí, hermano, la palabra no está hablando, ¿verdad?, de ese cristiano que ha alcanzado una madurez espiritual, ¿verdad? Esa la palabra dice el alimento sólido, es decir, la doctrina bíblica. Entiende, hermano, el fundamento bíblico, los misterios de Dios, no esas cosas simples, cosas que de repente son difíciles de entender en el Señor. Todas esas cosas es para los que han alcanzado una madurez espiritual. Entonces ahora, ¿cómo alcanza, hermano, esa madurez espiritual? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que usted va a alcanzar esa madurez cuando usted está juzgando todas las cosas, cuando usted, y no me malinterprete la palabra juzgar, hermano. Juzgar no es que usted va a estar
criticando lo que hace la otra persona. Juzgar no se trata de que usted se va a convertir en un juez criticando al hermano o la hermana. No, juzgar se refiere, como está esa palabra ahí, discernir, pensar, bueno, eso que han dicho, será bueno, será malo a la luz de la palabra de Dios. Esa cosa que están diciendo allí en la televisión, eso será bueno, será malo. Cuando yo lo discierno, cuando yo lo paso por un tamiz allí de la palabra de Dios, ¿me entiende, hermano? Entonces, esa madurez se logra por eso, por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento. Discernir, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Qué dice la palabra de esto? A la luz de la palabra de Dios, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Aleluya. Por cierto, hermano, si usted busca la palabra discernir, si lo busca en el ¿cómo se llama eso? En el concordancia bíblica allí, en el Strong, en el diccionario bíblico, discernir va a salir que es del griego diakrino, D-I-A-K-R-I-N-O. ¿Qué significa? Significa separar completamente, contender, distinguir, examinar, buscar. Es decir, que usted, hermano, en Cristo y como persona, usted no puede dar por bueno todo lo que le digan. Toda la información, hermano, en Cristo, usted la tiene que discernir conforme a la palabra. Bueno, eso que me está diciendo hoy esa persona, ¿será o no será? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Entonces tenemos que estar siempre con ese discernimiento, hermano, como decía allí en Hebreos 5:14, con el uso de los sentidos, hermano. En el amor del Señor no seamos personas simples. No seamos personas simples que nos creemos todo lo que nos dicen. Tenemos que discernir todo conforme a la palabra. Amén. Otra. Quiero que me acompañe, hermano, a Colosenses 1. Versículos 9 y 10. Colosenses 1 del 9 al 10. Dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Dios. Entonces fíjense que la palabra allí en Colosenses nos habla de qué, de pedir que seamos llenos de qué, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy día, hermano, mucho se habla, ¿no?, de la inteligencia emocional, sobre todo en cosas de recursos humanos, cosas de los trabajos. Habla de eso, emotional intelligence, la inteligencia emocional, cómo se mueve, sobre todo cómo se comporta la persona en su lugar de trabajo, ¿verdad? Se habla mucho de la inteligencia emocional. Bueno, aquí estamos hablando de otro tipo de inteligencia, ¿verdad? Dice el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo logramos eso? En comunión con el Señor. ¿Cómo logramos eso? Por medio de la palabra. Sabiduría e inteligencia espiritual. Les repito, hermano, no podemos ser personas simples que se conforman con lo primero que le dicen. No, tiene que discernir todo por medio de la palabra. Hermano, mire, yo le digo, no crea lo que yo le estoy diciendo aquí. No me crea a mí, no me crea. Usted va y cuando termine la predicación dice, bueno, vamos a ver que el hermano predicó, bueno, si está conforme a la palabra, bien, gloria a Dios, excelente.
No me crea lo que yo le predico. Vea conforme a la palabra, pero tiene que desarrollar, hermanos, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Estábamos en el versículo 4. Y el versículo 4 dice que cuando ha sacado fuera todas las propias, el buen pastor va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermano, pero esta relación con el Señor, no es solamente en una dirección. Esto no es que nosotros conocemos al Señor, es bidireccional. Es en las dos direcciones. Nosotros conocemos al Señor, pero el Señor nos conoce a nosotros también. El Señor nos conoce a nosotros. El Señor nos conoce a nosotros y Él sabe, o debe saber, mejor dicho, quiénes somos. ¿Quiénes somos? Si vamos, hermano, un momentico al Juan 7:14, que ya hace un rato lo leíamos. Juan 7:14. ¿Lo tenemos? Vale, va a ver ahí, hermano, hermana, que dice Cristo Jesús, dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y yo conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Es decir, hermano, que eso es algo de parte y parte. No es solamente de un lado a otro, de que nosotros lo conocemos, sino que Él nos conoce a nosotros también. 7:14. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Entonces, hermano, Dios conoce. Bueno, para empezar, hermano, Dios es todopoderoso. Dios es el Señor del universo y no hay nada que Dios no conozca. Para empezar por allí. Entonces Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo sabe todo. Dios sabe, hermano, yo creo que hasta el pensamiento que uno le va a venir, Dios sabe todo. Antes que usted se venga un pensamiento en su mente, ya Dios sabe: mira, que está sentado allí, ese va a pensar tal y tal cosa. Dios sabe todo, hermano, todo. Entonces, así como Dios sabe todo, mi hermano, Dios conoce sus ovejas por su nombre. Dios sabe el nombre de cada uno de nosotros. Pero también, hermano, Dios sabe quiénes son suyos y quiénes no son suyos, hermano. Quiénes son de Dios, quiénes no son de Dios, hermano. Hermano, en la iglesia de Cristo, se supone que todos estamos en el mismo espíritu. Se supone. Hermano, pero no todos estamos en el Señor, no todos somos del Señor. Usted dirá: bueno, hermano, ¿y qué está hablando usted? ¿Qué se refiere usted con eso? Y hermano, vea por ejemplo lo que es la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña es bien clara. Si quiere, vamos a leerla allí brevemente. Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. ¿La tenemos? Entonces dice la palabra del Señor. Le refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña
y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Recoger el trigo en mi granero. Entonces, hermano, esta parábola nos habla de que sí, el Señor sembró la buena semilla, pero también ha venido el maligno, el enemigo, y ha sembrado la cizaña, la mala semilla en medio de la iglesia, hermano. Y en ese campo que es la iglesia, usted va a encontrar que está el trigo, pero usted también va a encontrar la cizaña, hermano. Hermano, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, hermano, no todo lo que estamos en la iglesia, no todos estamos en el mismo espíritu, hermano. Yo creo, hermano, que afortunadamente, gloria a Dios, la mayoría son personas que aman al Señor, o somos personas que amamos al Señor. Pero en la iglesia de Cristo usted va a encontrar personas también que no están en Cristo. Usted va a encontrar personas que están en la cizaña también, hermano. Entonces, hermano, Dios sabe quiénes son suyos y quiénes no. Hermano, Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Hermano, en Marco 1:28, Marco 1, perdón, del 21 al 28, perdón, habla de que Cristo Jesús estaba predicando en la sinagoga. Y entonces en plena sinagoga, bueno, que era la iglesia de esa época, pues, se levantó un hombre con espíritu inmundo diciendo: mire, ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? Ha venido para destruirnos. Estaba en la iglesia, hermano. Estaba en la sinagoga. Y en medio de la sinagoga se levantó un hombre con espíritu inmundo. Por cierto, hermano, Marino tiene una prédica de eso. Se llama el espíritu inmundo en la iglesia. Está esa prédica. Si puede, búsquela ahí en YouTube. Pero ¿qué le trato de decir con todo esto? Lo que le quiero decir con todo esto es que sí, hermano, en la iglesia usted va a encontrar personas que no están en el Señor. Viene a la iglesia, está entre nosotros, pero no está en el Señor, no está en el mismo espíritu de uno, hermano. Entonces Dios sabe, hermano, quiénes son suyos y quiénes no son suyos. ¿Me sigue, hermano? ¿Me sigue? Hermano, una vez mi hermano Francisco contaba, no me acuerdo dónde fue, con mi hermana Carmen, fueron a una campaña, algo, no sé si fue El Salvador o Melbourne. O sea, el hermano contaba que se levantó un endemoniado ahí y bueno, trataron unas personas de reprenderlo, y el endemoniado le decía: mira, tú no eres nada tampoco. Y llegó, y mi hermano cuenta que era con una Biblia que se paró, ¿no fue? Y le tiró la Biblia por la cara, ¿no fue? Si no estoy mal, fue así, la historia. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que esas cosas están en la iglesia también. Pero entonces nosotros tenemos que ser de los que sí son del Señor. Nosotros tenemos que ser, hermano, esa oveja que está caminando con el Señor. Esa oveja que camina con Dios. Esa oveja que camina con Dios. Hermano, ¿cómo se llama? En Hechos de los Apóstoles 19. Estaban ahí unos judíos, hijos de un tal Esceva, dice la palabra. Y entonces ellos trataron de reprender a los endemoniados. Y le decía: mire, yo te reprendo en el nombre de ese Jesús que nombra a Pablo. Y dice la palabra que salieron golpeados, que salieron amoreteados, que el demonio los pateó, los golpeó, le hizo de todo.
que le decía, mira, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero yo no sé quién eres tú, yo a ti no te conozco, yo no sé quién eres tú, yo no sé quién eres. Y él endemoniaba ahí, ese demonio que tenía ese hombre, lo pateó y lo golpeó y de todo le hizo, le rompió la ropa, de todo. Porque no sabía quién era. No sabía quién era. Hermanos, nosotros nuevamente tenemos que procurar ser conocidos por el Señor. Que Dios sepa quiénes somos nosotros, quiénes somos en el Señor. No un desconocido, hermano. No un desconocido, tenemos que ser conocidos para Dios. Hermano, no podemos ser la cizaña en la iglesia. Tenemos que ser el trigo. Tenemos que dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno, hermano. Estamos para dar fruto, hermano, para servir, para ser buenos creyentes, hijos de Dios. Entonces, como decía, esto es bidireccional, ¿verdad? Nosotros conocemos la voz de Dios, pero Dios nos conoce a nosotros también, hermano. Dios nos conoce a nosotros de un lado para el otro, así, de una dirección a otra dirección. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos. Y tenemos que esforzarnos, hermano, para seguir adelante con el Señor. Finalmente, hermano, ya vamos a ir terminando con esto. Versículo 5, ahí en Juan 10, versículo 5 dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hermano, hermana, leyendo un poco acerca de esto, dice que las ovejitas, los animales son así. Que la ovejita se mueve es con la voz de la persona, del pastor que ella conoce. Leyendo un poco acerca de esto, estaba leyendo una historia en la Primera Guerra Mundial. Allí cerca de Jerusalén llegaron unos soldados y entonces abrieron el redil y entonces, bueno, trataron de llevarse las ovejas y sacaron las ovejas y todo eso. Entonces, y que ha llegado el pastor, el dueño de las ovejas, y las empezó a llamar por su nombre. A la ovejita, fulana, 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 menganita, sultanita, petrica, todo. Y se regresaron, hermano, no le hicieron caso al ladrón. ¿Por qué? Porque conocen la voz de su pastor. No conoce la voz del extraño, hermano. No conoce la voz del extraño. Ahora, hermano, vamos a hacer la analogía espiritual. Espiritualmente hablando, dice: mas al extraño no seguirán, huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, hermano, en ese sentido, nosotros, las ovejas de Cristo, no podemos escuchar la voz de ningún extraño. No podemos escuchar la voz de sectas. No podemos escuchar la voz de falsas religiones. No podemos escuchar, hermano, la voz de falso maestro y falsa doctrina en la iglesia, hermano. Porque toda esa gente, eso es lo que la palabra ahí, al extraño no seguirán. Al extraño no seguirán, no seguirán. Cualquier cosa extraña, hermano, cualquier cosa que no suene al evangelio, a la sana doctrina, eso uno no lo puede oír, hermano. Deséchelo, hermano. Cualquier cosa que no sea Biblia, que no sea palabra de Dios, hermano, deséchelo, porque eso no sirve. Eso no sirve, hermanos. No sirve, hermano. Pero muy tristemente estos días hay mucha gente que está caminando con los extraños. En estos días hay ovejitas que están ahí caminando con los extraños. Viene un extraño, le calienta la oreja, le viene a decir cualquier cosa que quieren escuchar. Le viene a decir: bueno, mire, Dios lo va a hacer millonario.
Le viene a decir, no, con Cristo todo va a estar bien. Dios le va a conceder todo lo deseo que usted quiera. Le dice, bueno, Dios es el genio de la lámpara. Dios es la bola de cristal que va a hacer todo lo que usted diga. Y entonces esa gente se va a ir a seguir a una mentira, a una fábula, una falsa doctrina. La palabra es muy clara: el extraño no seguirá, sino que huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Hermano, la oveja de Dios lo que conoce es la Biblia, o es lo que debe conocer. Hermano, la oveja de Dios lo que conoce es la palabra de Dios. Una palabra santa, una palabra verdadera, hermano. Hermano, todo evangelio que sea de prometerle cosas a la gente, de riqueza, de esas cosas, eso no viene de Dios, porque Dios nunca prometió eso. El que prometió eso fue Satanás, hermano, cuando se llevó al Señor allá en los 40 días en el desierto. Satanás le dijo: mira, si me sirvieres, todo lo que pidieras te daré, todos estos reinos serán tuyos, aleluya. Entonces, por eso, hermano, que las ovejitas de Dios también tienen que estar allí lejos de toda voz extraña, toda voz que sea algo diferente al evangelio, a la palabra de Dios. ¿Me sigue? ¿Me entiende? Aleluya. Hermano, gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Esta es la parábola del redil, hermano. La parábola del redil. Entonces, hermano, recuerde, tenemos que movernos en dos direcciones. Nosotros conocer al Señor, pero también que el Señor nos conozca a nosotros. Que el Señor nos conozca a nosotros. Caminar con el Señor, caminar como esa ovejita buena, obediente. Aleluya. Hermano, si quiere póngase de pie. Vamos a orar.